extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, ese pero es un cambio, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Señor nos ha transformado. Ahí que preguntamos entonces, ¿quiénes eran esos? ¿Cómo de estar en otro tiempo en pecado, cómo ahora yo puedo ser un hijo de Dios? Ahí vemos en el 3 que es la vida de pecado. Y vemos en el 2 la obra y el plan de Dios, porque ha mostrado su bondad, porque Él es bueno y siempre es bueno, y por eso no quiere que ninguno perezca en su pecado, y envió a su Hijo, nuestro Salvador, para mostrar su amor. Versículo famoso que conoce mucha gente, que sigue teniendo poder, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, qué maravilloso. Dios amó, inmediatamente actuó, Él se entregó a su Hijo, y es una ilustración, ¿verdad? Como Abraham, Él entregó a su Hijo Isaac, que era el unigénito, el único. Dios lo hizo perfecto con su Hijo. Abraham lo hizo por fe, y el Señor allí, por eso le llamó el Padre de la fe, porque esa es la vida que debemos tener nosotros. Poner nuestra fe en el Señor y saber que Él, y invirtiendo en Él, y que Él sí tiene el poder para ayudarnos. ¿Por qué nosotros debemos estar dispuestos a toda buena obra? ¿Cómo podemos estar dispuestos a toda buena obra? Por la obra de Cristo Jesús. Y yo quiero pasar rápido por esta lista de pecados, versículo 3, para que entendamos, jóvenes hermanos, el tiempo que vivimos, para que nosotros tengamos una alerta en nuestros corazones. Porque lo glorioso no es del pecado, es ver la salvación y el perdón de esos pecados en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo glorioso. Pero debemos identificar, por algo el Señor está poniendo esta lista detallada. No solamente está diciendo pecado, sino para que sepamos que es pecado. Y si en nuestra vida aún hay un rasgo, hay algo que está pasando por estas cosas que son obstáculos, para que podamos hacer la voluntad de Dios, el Señor nos dé convicción a nuestros corazones. Y mire, dice, porque en otro tiempo éramos insensatos. Y rápidamente, insensato es alguien, y la palabra original, que no tiene conocimiento. ¿De qué? No es que no tenga conocimiento y que le falte educación académica, sino conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mucha gente tiene mucha preparación académica y está lejos de Dios. ¿Y de qué vale, dice la palabra de Dios? Ganarse el mundo. Póngale todos los títulos, póngale todo el dinero y perder su alma. Dios es el dueño de todo. Dios es el creador. Dios es el Salvador, ¿verdad? Que ha enviado a su Hijo, y Él ha dado un plan, ha hecho un plan para que creamos en Él y nos vaya bien, tengamos vida eterna y podamos nosotros estar dispuestos a toda buena obra. Así que por lo que Cristo hizo, aquí vemos insensatos, sin conocimiento de la voluntad de Dios, pero ahora en Cristo, no. Cuando se manifestó la bondad de Dios, y yo he creído que Dios envió a su Hijo y es el Salvador de mis pecados, y por yo confesar eso con mi boca y creerlo en mi corazón, dice la Biblia en Romanos 10:9, que soy salvo, gloria al Señor. Entonces, aquí también nos sigue diciendo, ¿verdad? Nos salvó. ¿Por qué? Porque yo he creído en esa obra, y ya yo no voy a seguir siendo insensato, sino ahora la Biblia me dice que yo debo ser entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios. Efesios 5:17, mírenlo allí. Hermano, joven, niño, mi amigo, antes éramos insensatos, estamos en pecado, y no nos importaba, ignorábamos, como decía allí también el 4 que leímos. Pero ahora no, en Cristo podemos y debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Mire, no es solamente tener conocimiento en la mente, no es solamente conocer la Biblia. Hay mucha gente que conoce la Biblia y aún no cree en la Biblia, pero nosotros hemos creído, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios, suficiente para salvarnos, para guiarnos. Este libro ha trascendido aún en la literatura y la historia. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro, es el libro de Dios. Los pensamientos de Dios para guiar. ¿Cuántos idiomas se ha traducido, ¿verdad? Y tenemos el privilegio preservado
de los pensamientos de Dios. Y hermano, después de mucha evidencia, ha transformado mi vida y sigue transformando mi vida. Mire, nos anima, nos frena del pecado para saber cuál es la voluntad de Dios hoy, por su Espíritu que vive en nosotros. Su palabra es la guía, es el pensamiento de Dios y la visión de Dios en este mundo que va en contra y que traerá pensamientos y enseñanzas fuera del plan de Dios. Así que ser entendido, porque ahora estamos en Cristo. Antes éramos insensatos, también rebeldes. Y ya vimos esta mañana en el 1 que nos habla de la sumisión. Hermano, estamos cerca de Cristo, estamos sometidos a Él, hermano. Entonces se va a ver sumisión en todas las demás áreas de nuestras vidas. Y que así sea para que Cristo sea glorificado. Dispuesto a toda buena obra, es decir, Dios va a utilizarnos más. Dios va a tomar: mi hijo, ven, tú estás donde tienes que estar. Te voy a dar mi gozo y mi poder para que vayas, ganes almas y también otros me vean a través de ti. Hermano, ese es el propósito de nuestro Señor. Veamos siempre el contraste. Antes éramos rebeldes, pero ahora, hermano, porque nos hemos sometido, como dijimos esta mañana, a la autoridad máxima, podemos reflejar a Cristo. Santiago 4. Pero fíjense que hay un enemigo que todavía sigue allí atacándonos, que Dios en su soberanía ha permitido para que sigamos dependiendo del poder de nuestro Dios. No es de nosotros, pero qué bueno que en Él hay poder. Santiago 4:7 que dice: someteos. Hermano, ya nos sometimos a Él para salvación. Pero este es un verbo continuo, es decir, yo cada día me someto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Miren cómo es que tenemos victoria. Como decimos, Dios no ha mandado a nadie a enfrentarse con el diablo, porque ningún ser humano puede contra un ángel que es, y no es el ángel que está aquí sentado, ¿verdad? Ese es el ángel espiritual, creado por Dios, más poderoso que un ser humano. Y es el autor de la maldad, es el engañador, y eso es lo que su palabra dice, de los nombres que tiene. Es el acusador, conoce la palabra de Dios, la cambia, la tergiversa, y nos apela al pecado para que dejemos el plan de Dios. Y nosotros no tenemos victoria en nosotros mismos, sino en Dios, y por eso nos sometemos a Él. Porque antes nos sometíamos, porque la sumisión es lo que nos pide el Señor en el primer versículo a los gobernantes, porque ya lo estamos haciendo y lo debemos hacer al Señor cada día, para ver victoria sobre los ataques del maligno. Hermano, el maligno sabe que le queda poco tiempo. Cristo viene, hermano. ¿Y cómo vamos a dejar de decir eso, verdad? Ojalá que sea ahora. Aleluya, ¿verdad? Maranata. Hermano, pero mientras Él viene, como decimos, esta piña se va a poner más agria en esta tierra. El pecado crece como una tormenta, como una columna, y no podemos nosotros dejar de poner los ojos en Cristo Jesús. No podemos dejar de estar escondidos en Cristo Jesús, su palabra, sus promesas. Clamar su sangre preciosa, hermano, que nos ha limpiado, nos ha salvado. El pecado, ¿verdad? El diablo huye de nosotros porque estamos sometidos a Dios. Y ahí viene la pregunta inmediatamente. Si estamos viendo tantos ataques, siempre tendremos ataques, pero pocas victorias. Evaluemos nuestros corazones si realmente estamos sometidos a Dios. Si nos falta someternos más a su palabra, si nos falta ser ovejas que realmente sean sensibles, humildes, obedientes. Conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y aunque no debemos nosotros dar diferencia, posiblemente alguien dirá: el que tiene muchos hijos, más de 2 como yo, 5, 6, 4 como tienen más antes, ¿verdad? Ah, no, este sí dio lucha, este fue rebelde, este no fue rebelde, hubo que hablarle más, este se llevó más pela, este se llevó menos. ¿Y qué dirá Dios de nosotros como hijos? Ojalá que diga que somos hijos sumisos y que aprendemos cada año y cada vez a ser más sumisos, someternos bajo su poderosa mano. Amén. Creyente debe estar dispuesto a toda buena obra, y puede, ¿por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Éramos insensatos, rebeldes, pero ahora no, ahora estamos sometidos y debemos cada vez someternos más a Él por su humildad. Extraviados, mire, yo creo que hay algunos pecados como que vemos más siempre. En la inmoralidad eso se ve porque es tan sucio, va en contra de la misma naturaleza del hombre, que se ve mucho. Pero ¿y qué hay de ser extraviado? Mire, extraviado, eso está hablando de uno que se aparta de la enseñanza sana, se aparta de la enseñanza del Señor, no se queda firme allí. Y eso éramos antes, pero ahora no.
en Cristo Jesús podemos estar firmes. Él es la roca. Él nos da su enseñanza y su palabra para que no estemos nosotros subiendo y bajando, inconstantes. Hebreos 3:10. Ahora podemos estar firmes en Cristo Jesús. Hebreos 3:10 dice allí la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor aquí de su pueblo, del pueblo de Israel, y cómo nosotros vamos a aprender de esto. Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté, dice el Señor, con esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Esa es la vida sin Cristo? Óigame bien, vagando en el corazón, es decir, poniendo cosas vanas, poniendo cosas que no es hacer la voluntad de Dios primero. Porque sigue diciendo allí en Tito 3, no solamente extraviados, sino esclavos. Y allí vienen muchos pecados, varios pecados que podemos agrupar como estos deseos pecaminosos. Ahora, antes éramos extraviados, ahora estamos firmes en Cristo Jesús. No estamos haciendo las cosas sin valor, sirviendo al Rey de Reyes. Y cada día en nuestra mente y corazones buscamos las cosas que tienen valor en el reino de los cielos. Deseos pecaminosos éramos, y dice que éramos esclavos. Mucha gente que está caminando sin grilletes y realmente están esclavizados a pecados. Pero hermano, el Señor nos advierte a nosotros como hijos de Dios, de que antes éramos estas cosas, pero ahora cuando Dios nos manifestó su bondad y hemos aceptado su bondad, nos salvó y nos ha regenerado, nos ha transformado para no vivir en esa esclavitud, hermano. Somos siervos de Cristo Jesús, somos esclavos de Cristo Jesús, para hacer su voluntad, no para seguir haciendo nuestra voluntad, no para seguir, dice allí primero, en concupiscencia. Estos son los deseos naturales. Pero usted sabe que, hermano, me llama siempre la atención. Y cuando acepté a Cristo, pero comencé en la vida cristiana como joven, siguen las tentaciones, vienen altas y bajas. No somos perfectos, pero el perfecto cada día nos va perfeccionando, Cristo Jesús. Su Espíritu nos anhela, nos cela para que hagamos la voluntad del Señor. No se siente mal. No es la conciencia, es el Espíritu Santo que va hablando en nuestros corazones. La conciencia se cauteriza, se acostumbra, pero el Espíritu Santo cela a sus hijos y hace la obra en nosotros hasta que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Claro, se puede apagar y se puede entristecer, pero allí está hablando en nuestros corazones por su palabra. Y recuerdo pero uno se pregunta, ¿y por qué el Señor nos ha dejado allí todavía esta naturaleza? ¿Por qué el cristiano, cuando digo, sí, Cristo es mi Salvador y fui sellado, en ese momento ya dejé de pecar? Y hermano, una lógica y sencilla razón es para que sigamos viendo el poder de Cristo en nosotros. Es en Él que tenemos victoria. Fuimos salvos por Él y seguimos siendo santificados por Él mismo, para que a Él sea la gloria. No para nosotros. Sí, porque de que nos sentimos que hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, ya se enaltece en nuestros corazones. No creemos que somos nosotros que estamos haciendo las cosas. Y Dios no negocia con esto. Dios quiere que su pueblo confíe totalmente en Él. Mire cómo Israel allí estaba vagando en su mente y le iba mal, estaba alejándose del Señor. El Señor se ofende. El Señor conoce las necesidades de su pueblo y Él quiere que confiemos en Él solamente. Él tiene todo con Él. Mire, concupiscencias. La palabra original nos enseña una de las palabras griegas para amor. Usted sabe que nosotros tenemos te quiero y te amo, pero en griego hay muchas, dependiendo que se amen. Y esta palabra es de amor, oiga bien, a las cosas. No estamos viendo hoy en la mercadotecnia, en la realidad, en el materialismo del mundo. Y miren cómo el Señor está diciendo, antes éramos esto, pero ahora no, hermano, ahora estamos dispuestos a toda buena obra en Cristo, para no seguir en concupiscencias. Deleites diversos. Esta palabra original es hedones, de donde también se ha hablado de hedonismo, que es amor por los placeres. Usted dirá, bueno, pastor, pero y en Dios no se puede tener placeres. Cuidado con entender, ¿verdad? No, hermano, en Cristo que está todos los placeres perfectos y buenos, amén. Pero dígame bien, cuando aún un placer se pone por encima de Dios, hay pecado. Cuando una persona se pone por encima de Dios, hay pecado. Cuando hay algo que es bueno en sí, pero Dios no es primero, mire, ya nosotros estamos pecando. Ese es el pecado. Es no darle a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas.
Por eso son los placeres. Esto era esclavo, es decir, esto estaba fuera de balance. Esto solamente hay en deleites diversos y complacerse. Hermano, el ser humano está así. Que lo que quiere, mire, es satisfacerse a sí mismo en todo sentido, físico, espiritual. Oiga, espiritualmente, sí necesito, tengo una necesidad espiritual. Y es tan duro que no va a buscar a Dios y a Cristo, ¿verdad? El diablo engaña otra vez. No, voy a buscar algo que me llene a mí, y buscan aura, y buscan que sé yo cuánto, y que rezo por allá, y que voy caminando hasta Higüey. Mire, mi hermano, Cristo es el único Salvador, y no podemos idolatrar nosotros nada, que en parte eso también en la palabra de Dios es una adoración a un ídolo. Nosotros adoramos al único Dios verdadero que no comparte su gloria con nadie. No nos podemos perder. El Señor ni siquiera allí excusó a su propio pueblo Israel, que ha escogido. Y mire cómo está pasando hoy espiritual, política, social, en todos los sentidos, esta situación. ¿Por qué? Por dejar a Dios, por tener su mente en cosas vanas y no al Señor en primer lugar. Esta era la vida antes, viviendo en malicia, la maldad. La gente se goza en la maldad. Eso es humano y pecaminoso. Eso es fácil para el ser humano. Eso va a seguir creciendo, pero Cristo, hermano, transforma el corazón para perdonar esa maldad. Envidia, ¿sabemos lo que es, verdad? Yo me pregunto si la mayoría de los bienes que la gente está adquiriendo, porque es fácil mirar, cuando uno se parquea en su pasolita, es fácil mirar el jipetón al lado, y no es que no digamos dónde tú la compraste, y déjame ver si yo puedo, pero yo debo pararme cuando yo digo, espérate, mi sábana no llega hasta ahí, yo no me puedo arropar hasta ahí. Entonces, si yo sigo adelante, ya estoy envidiando, ya estoy pecando, ya estoy deseando algo que no es la voluntad de Dios para mi vida. Y hermano, al final de todo, ¿y quién ha tenido todo? Mira, hermano, qué bendición, qué libertad es estar contentos en Cristo Jesús, hermano. Y hoy, sabiendo que aún no solamente lo que tenemos, necesitamos ponernos ropa, necesitamos comer, necesitamos las cosas. Pero el diablo sabe que el ser humano, lo que toca y lo que ve, es lo que puede realmente esclavizar su corazón. Hermano, nosotros aprendimos diferente en Cristo Jesús. Para no estar allí esclavizados a envidias, que el diablo va a tentarnos. Hermano, usted sabe que hasta el ministerio puede uno mirar otro y decir, no es que no aprendamos, pero comparar pecaminosamente y luego salir, lo que me saca del hacer la voluntad de Dios en el presente, ya entonces está siendo pecaminoso. Por eso vienen en cuanto a lo económico una deuda grandísima, porque yo quería tener el televisor del otro, o quería el vestido de la otra, o quería hacer esto, o teníamos que hacer esto para que se vea bien la iglesia. Hermano, fuera de lo que Dios nos ha permitido, no, hermano, esperamos en el Señor y no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad y agradar a nuestro Dios, no es de nuestros placeres, es el placer de nuestro Dios. Esa es la vida cristiana, aborreciéndonos unos a otros. Y hoy estamos edificándonos en Cristo Jesús. El creyente debe estar dispuesto a toda buena obra por lo que hizo Cristo. Nos sacó de allí. Y el 4 dice, pero cuando se manifestó otra vez la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahí está el amor del Señor. Su bondad y su amor. Debemos ver el amor de Cristo cada día. Y vemos su amor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la redención y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahí lo que vemos es limpieza, ahí lo que vemos es algo nuevo, ahí lo que vemos es progreso espiritual, porque eso es lo que hace Cristo Jesús, transformar al ser humano que confía en Él. Podemos entonces no solamente salir de estas cosas y evitar que volvamos a ellas. Ahí está el diablo, ahí está la carne, está el mundo que nos incita siendo enemigos de Dios para que volvamos a estas cosas. Y mire que hace bien su trabajo el diablo y muchas veces puede a nosotros desviarnos y desenfocarnos. Y por eso estamos hoy enfocándonos con la palabra del Señor para que hagamos su voluntad. Y esto es de estar dispuesto para toda buena obra para la gloria del Señor. Ahora podemos tener fruto para la gloria del Señor, porque Él mostró su amor y su bondad hacia nosotros. Nos ha salvado, nos ha dado su Espíritu, versículo 5. Mire, me ha lavado, me ha regenerado. Esa es la salvación. Volver a generar, dar vida otra vez. ¿Qué ha hecho? Dar vida espiritual.
Renovación, palabra original aquí es anakainosis, otra vez nuevo. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nos ha hecho nuevo otra vez. Por eso es que el que viene a Cristo, mucha gente le dice, te doy tres meses allí en la iglesia. Te doy, no, eso es una fiebrecita, se le va a quitar. Mire, si usted tiene a Cristo, Cristo le selló su corazón con su espíritu. Cristo vino allí a vivir en su vida y le ha regenerado, le ha renovado. Usted es una persona diferente. Eso es lo que cantamos y le damos gloria al Señor por esto. Yo sé que muchas veces nos frustramos porque vemos que pasan los años y los meses. Y entonces, oye Señor, realmente debiera haber más fruto y cambio en nosotros. Y por eso estamos aquí. Para ajustar nuestras vidas. Posiblemente algunos de esos pecados nos tienen obstaculizados. Posiblemente nos debemos someternos más al Señor y a su palabra. Y permitir que el Espíritu Santo obre con más poder en nosotros. ¿Y cómo viene el Espíritu? Claro, otra vez, aceptando al Señor como nuestro Salvador, dice allí en el versículo 4. No como el Dios creador, sino como el Salvador, y el que salva es porque hay algo que está perdido y estamos perdiendo nuestros pecados. Pero qué bueno que nos salvó. No por obras, esto es el principio, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, la justicia de Cristo. Él es perfecto en su camino, en sus pensamientos. Como yo digo siempre, mire, el ser humano tiene hasta margen de error en todo lo que hace. ¿Usted ha visto? Un proyectil, margen de error. En una compañía, margen de error. En lo económico, margen de error. En contabilidad hay algo, ¿verdad? Una cuenta para los errores, para algo, para cuadrar, todo. Pero Dios, todo lo que hace perfecto. No le sale nada mal, gloria a su nombre. Ese es el Dios que tenemos. Y su Espíritu está en nosotros para seguirnos transformando, renovándonos. Hermano, qué esperanza, ¿verdad? Qué gloria y qué gozo hay. Mire el versículo 6. ¿De qué manera este fruto? El cual derramó en nosotros. ¿De qué manera? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, el creyente puede vivir en buenas obras para lograr al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo abundantemente en nosotros. Podemos abundar en más obras. Pastor, se está poniendo más difícil el mundo. Es difícil ser fiel al Señor. Sí, hermano, no miremos a la gente, miremos a Cristo. Vayamos y acerquémonos a Él. Él ha derramado en nosotros abundantemente su gracia para que nosotros podamos serle fieles en este tiempo. Creyente, entonces, no solamente allí se motiva, lo puede hacer, puede estar dispuesto a toda buena obra por lo que Cristo hizo, sino también debe evitar lo que obstaculiza estas buenas obras. Mire, sigue diciendo allí en el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero ¿qué debemos evitar? Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalas, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A propósito, hemos visto que ese Tito 3, 9 al 11 es parte de la disciplina de la iglesia. No queremos hacer esto, pero son decisiones del ser humano, cada uno. Así como crece el pecado, así el diablo quiere infiltrar, inyectar en la iglesia también. Pero qué bueno que hay esperanza en Cristo para ver su bondad. Y entonces, dejando estas cosas que vimos, seguir viendo la transformación de nuestros corazones, en nuestras vidas, para no caer en esta dureza y luego estar causando divisiones. Pero lamentablemente el diablo ha tomado ventaja, ¿verdad?, con algunos corazones. Y entonces tiene que venir uno a tener una posición con respecto a esto. Porque, hermano, porque Dios es santo y perfecto. Porque Él conoce el futuro. Él ha, como digo, si ha amonestado a su pueblo, ¿verdad?, literalmente a Israel, de donde Él escogió para traer a su Hijo, ¿verdad?, como el Salvador, para el Mesías, para que venga aquel que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermano, mire, Dios es santo y Él quiere que nosotros nos ajustemos, nos acerquemos a Él. No nosotros ajustar a Dios a nuestros pecados y a nuestra conformidad como humanos. Nosotros cada día ser santos para Él. Evitar cuestiones necias, cosas pecaminosas y vanas. El cristiano, hermano, debe estar ocupado, debe estar poniendo en su mente. Recuerde que la palabra, recuérdales en el primer versículo, es poner en la mente. Por eso ponemos en la mente ahora mismo su palabra. Por eso llenamos nuestra mente y corazones de la palabra de Dios, que mora en abundancia en nuestros corazones, como dice Colosenses 3:16.
para que este fruto de buenas obras abunde en nosotros más y más. Amén, mis hermanos. Qué bueno, hermanos, el plan de Dios, por su bondad que ha mostrado. Nos salvó no por obra de justicia, pero hermano, ahora que tenemos la justicia de Cristo, que somos salvos, sí podemos andar en fruto de justicia. Amén, hermano. Filipenses 1:11. Yo voy mucho a este versículo porque eso es lo que tenemos que hacer. Filipenses 1:10 y 11. Ahí está. No confundamos esas obras de justicia para salvación y las obras de justicia después de la salvación. Muchos confunden esto y dicen, pues vamos a hacer obras. Yo le doy a los pobres, yo voy a la iglesia, pues yo soy salvo. No. Se manifestó la bondad de Dios, el Salvador, y tú tienes que confiar en el Salvador. Y Él te da su justicia, porque Él se entregó en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Cuando soy salvo y tengo la justicia de Cristo delante de Dios el Padre, somos justos, somos perfectos, como que no hemos cometido nada, y tenemos su Espíritu para seguir mostrando su fruto. Entonces, ¿cuál es la vida del cristiano? Y Filipenses 1:10, para que aprovechéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gloria al Señor, hermano. Tenemos que estar llenos de la palabra y llenos de fruto de justicia. Otro día predicaré el mensaje así. ¿De qué tenemos que llenarnos? Mire, cuando hacían piñata, ¿qué usted hacía? La garata con puños. No sé si sabe el patonero que es eso. Tiraban algo para arriba y todo el mundo a meterse. Y la piñata era, bueno, ahí buscaban los niños que en creatividad, me voy a llevar todo lo que pueda. Y ese era el plan, para llenarse los bolsillos, y todavía los bolsillos llenos, y todavía crear bolsillos y abrirse el tichel para meter más dulce, porque uno quería llenarse. Hermano, mire, que tengamos deseo de llenarnos de la obra de Cristo Jesús, llenarnos del amor de Cristo, llenarnos de frutos de justicia. Cristo es la justicia. Ya no fuimos salvos por nuestras obras de justicia, sino por la obra de justicia de Cristo Jesús. Pero Él ha imputado, la ha puesto en nosotros cuando hemos creído en Él. Entonces sí, tenemos justicia. Y en Él, por medio de Él, podemos vivir en ese fruto. Esas son las obras. Hermano, en lo que estamos viendo entonces hay una iglesia poderosa. Lo que estamos viendo allí es una persona que está siendo nueva. Se necesitan diferentes empleados. Se necesitan personas capacitadas para algo. Hay una iglesia que no debemos mirarla y evaluarla humanamente en cantidad, sino ver que hay un Dios que renueva, que transforma, todopoderoso que vive en nosotros. Hermano, yo estoy a la expectativa de ver que Dios siga renovando nuestros corazones y nos utilice con más de su poder en esta iglesia y en todo lugar para su gloria, hermano. Porque somos personas que vamos siendo transformados. Entonces eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nuestra vida vaya cambiando. Si estamos que parece que no arrancamos espiritualmente, hay un obstáculo, hay pecados, hay cosas que tenemos que evaluar, y aún y no al principio de que hemos entendido del Evangelio de Cristo. Porque antes éramos esto, pero ahora cuando se manifestó la bondad y el amor de Cristo, hemos sido transformados. Hemos sido llenos abundantemente. Así que, hermanos, mire, debemos orar al Señor. Muchas veces sabemos que no abundamos en gozo, hay situaciones, pues tenemos que orarle al Señor y pedirle. Posiblemente está esperando que lo hagamos de esa manera, pero mi hijo, te estoy esperando que tú lo reconozcas, estoy esperando que me entregues ese pecado, estoy esperando que me lo pidas y lo creas. Como decía Elías, ¿verdad? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Pero hermano, cuando uno ve esa vida de Elías y esos profetas a los cuales se enfrentó, y estos hombres y ese pecado y esa soledad, pero tuvo su momento, ¿verdad?, de desánimo, y otra vez como nosotros, el Señor está diciendo en Santiago, pero es que somos iguales, enfrentamos situaciones, momentos de victorias, momentos allí de desánimos o tentaciones, pero hermano, la victoria siempre está en el poder de Dios. El Señor le sustentó y ese hombre corrió lejísimo, siguió adelante sirviendo, y profeta tan poderoso, como el Señor dice en su palabra, Elías. ¿Y qué dice? Que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar fervientemente, clamarle al Señor que transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Todas las tentaciones son fuertes, pero nuestros corazones pueden cambiar delante de esas tentaciones y fortalecerse más para no caer en ellas.
La inmoralidad es fuerte, nuestros corazones pueden ser transformados. Y medidas tomadas en la palabra de Dios y huir de esas oportunidades para cuidar nuestros corazones, nuestros sentidos en este mundo. Uno no sabe para dónde mirar ya, hermano. Mire a Cristo, hermano. No mire los letreros que nos rodean, que esto es increíble. Si tenemos que quitar cosas de nuestra vida, de nuestras casas, es necesario para nosotros estar dispuesta a toda buena obra que glorifique al Señor Jesús. La pregunta es: ¿qué obra queremos hacer? ¿La del Señor o queremos vivir en nuestras propias obras, propósitos? Y que no sea vivir en la obra del maligno y de este mundo. El maligno quiere arrastrarnos. El maligno quiere confundir para que haya personas que digan seguir a Dios y no haya diferencia. No, hermano, aquí se ve un contraste, una diferencia. Así que por último, el creyente debe estar dispuesto a toda obra que glorifique al Señor. Y mire, esto es en el ministerio también, porque al final del libro está diciendo aquí: cuando te envíe a ti a Temas, a Tíquico, Tito 3:12, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y míralo ahí en el 14, el principio: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, pero para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermano, qué buena conclusión. Nos está recordando otra vez las buenas obras. Hermano, estar atento a las necesidades. Obras que glorifiquen al Señor. Antes vivíamos para nosotros, ahora vivimos para la obra de Cristo Jesús. Y parte de esto es nosotros estar atentos a las necesidades. Doy gracias al Señor, hermano, como pastor por esta iglesia. Está viendo la necesidad de los demás. Pastor, pero ¿y qué hacemos? Siempre habrá necesidad. Hermano, Dios lo ha determinado así. ¿Por qué? Así como Él ha dejado que haya todavía una carne en nosotros, ha permitido por su soberanía, para que dependamos de su poder y veamos victoria en Él. Así Él ha dejado necesidad. Él mismo dijo: los pobres estarán siempre con vosotros, yo no siempre estaré con ustedes. Si el Señor lo dijo, hermano, mire, claro que tenemos que luchar contra la pobreza, pero hermano, no debemos de ser generosos y de servir, porque eso agrada el nombre del Señor. Esta es la buena obra, porque estamos dejando nuestras vidas y estamos viviendo para el Señor. Estamos dejando de ver nosotros mismos y estamos viendo lo que Cristo ve. Las almas perdidas, la necesidad, que usted pueda compartir algo y con esa generosidad puedan ver la bondad de Cristo porque nos salvó. Son buenas obras, la gente debe ver. Estamos viendo que desde los gobernantes, los altos en las posiciones, hasta los pobres, podemos decir los más bajos en las posiciones, todo el mundo, y el cristiano debe reflejar a Cristo a toda persona. Hermanos, esas son las buenas obras. Yo quiero vivir en mejores obras para Cristo. Yo quiero que el Señor transforme mi vida, pero debe haber una obra de cambio siempre por el Espíritu Santo en nosotros, como en el versículo 5. Si Él nos salvó y tenemos su Espíritu, ese Espíritu nos ha lavado, nos ha regenerado, nos ha renovado. Gloria al Señor. Y nos ha dado su gracia abundante para seguir viviendo en estas obras. Dispuesto, hermano, que podamos decir: Señor, heme aquí, yo quiero servirte más. Yo quiero ser generoso, yo quiero, si tú me mandas a ofrendar, aquí quiero estar. Si tú me mandas a compartir con la necesidad de los otros, yo quiero estar allí. Si tú me mandas a predicar, yo quiero ser que también pueda hacerlo. Dispuesto, hermano. Cuando decimos fulano es dispuesto, es porque usted no tiene que hablar 2 veces. Nosotros debemos estar dispuestos a toda buena obra delante del Señor. Y para eso primero nuestros corazones fueron lavados de estos pecados, recordar de dónde salimos y recordar la obra de transformación que el Señor quiere seguir haciendo. Para seguir confiando, sabiendo que es por lo que Él hizo, es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por su justicia somos salvos y ahora vivimos nosotros en la justicia, en fruto de justicia. Pidámosle al Señor que estemos llenos de fruto de justicia. Pidámosle al Señor que estemos llenos de estas obras que glorifiquen su nombre. Para eso, dijo un pastor, un predicador, Dios nunca va a llenar a alguien que está lleno de sí mismo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos algo en deleites diversos, podemos estar enfocados en algo de nosotros. Pastor, sí, pero esto no está mal, esto hay que hacerlo, sí. Pero si estamos dejando de hacer algo para Dios, por yo hacer algo para mí, ahí es donde está el problema. Estoy idolatrando, estoy adorando algo, estoy poniendo a Dios en segundo lugar. Y no, mi hermano, nosotros debemos pedirle al Señor que nos basee de nosotros mismos
para llenarnos de su amor, de su gozo y de su poder para vivir en estas buenas obras. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios eterno. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ver a Tito, capítulo 3 aquí. Señor, nuestros corazones han sido evaluados, Señor, han sido confrontados y también, Señor, motivados y al mismo tiempo alertados para saber, Señor, y recordar, poner en nuestras mentes tu palabra, que nos sometamos a ti primero para someternos a las autoridades y que ellos puedan ver a Cristo como Salvador y dar testimonio de tu nombre. Que podamos nosotros dejar todo pecado, ser advertidos, alertar a otros, estos pecados de los cuales tú nos has sacado de esclavitud, extraviados, rebeldes, aborreciendo a los otros, malicia. Señor, un ser humano estar atento a otro viene porque tú eres amor. Y llena de tu amor a todo aquel que ha creído en tu obra, Señor. Le salvas y tu palabra dice que nos llena de tu amor. Y dice aquí también en Tito que abundantemente, Señor, nos has dado por Jesucristo. Padre, te pedimos que tú enfoques nuestras vidas, que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia, para seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante y hacer más para tu gloria, Señor. Saber y recordar que no fuimos salvos por nuestras obras, sino por tu obra. Pero cuando hemos sido salvos por tu obra, ahora sí hacemos obras en tu nombre, por tu Espíritu, para tu gloria, Señor. Obras de justicia, ayúdanos a llenarnos de ellas. Señor, el mundo se llena de pecado, se llena de deleites diversos, se llena, Señor, de lo que le complace a sí mismo. Padre, debemos llenarnos de lo que te complace y te agrada a ti, Señor, de tu voluntad. Ayuda a ser entendidos de cuál sea tu voluntad. Ayuda a los jóvenes, Señor. Gracias por el grupo, aunque algunos están ahora, Señor, y permítenos seguir viniendo a los cultos, a todos, Señor, para buscar tu sabiduría, para adorarte, por amarte, Señor, porque debe ser la primera motivación. Purifica nuestros corazones. Sigue renovando nuestros corazones por tu Espíritu que está en nosotros, que nos regeneró ese día que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Así todos orando, si hay alguno que no conoce a Cristo y está hoy aquí en esta tarde y sabe que no fue una coincidencia escuchar la palabra de Dios y poder decir, yo no conozco a Cristo, yo hoy me quiero entregar. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero ser regenerado, regenerada hoy? Porque no he pedido a Cristo que fuera mi Salvador, porque no he tomado esa decisión en Cristo Jesús poniendo mi fe en Él. ¿Habrá alguien? No podemos engañar al Señor, podemos engañar a un ser humano, pero no a Dios. Y si Él ha venido a nuestros corazones, no tenemos que volver a pedirle que venga a nuestros corazones. Él no se va. Lo que debemos asegurarnos es que hemos creído en el Salvador Jesucristo, que realmente Él vive en nuestras vidas. Y hoy es el día de salvación, si hay duda en nuestros corazones. Pueblo de Dios, este mensaje es en contexto para nosotros, teniendo a Cristo para pastor, para los líderes y todo aquel que tiene a Cristo. Yo sé que Dios ha hablado en nuestras vidas para seguir dispuestos a toda buena obra, no propia ni humana, sino que glorifique a nuestro Salvador, que se entregó por nosotros, que mostró su amor y su bondad y nos salvó. Así pedimos al Señor que nos ayude a estar llenos de estas obras. Este mundo está lleno de pecado y el cristiano se llena de obras para la gloria de Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, poniendo su palabra en nosotros, recordando cada día. Y allí Pablo decía que volviera otra vez a insistir en estas cosas, porque este mundo está decayendo rápidamente, pero el cristiano se está renovando rápidamente en Cristo Jesús. Y por eso debemos estar sometidos a su poder, a su mano, confiar en su obra, seguirle clamando que nuestra vida viva en victoria y en poder y en su gozo, que podamos ganar almas, que podamos decirle a otros, y aún sin hablar, otros puedan ser predicados y vean